Repasemos cómo calcular la energía almacenada en un capacitor. Partamos de las definiciones de potencia y energía. Nosotros sabemos que la potencia instantánea, por definición, es la tasa de cambio de la energía, es decir, la derivada de la energía respecto al tiempo. También podemos expresar la energía como la integral entre 0 y t de la potencia instantánea. En el caso de un capacitor, vamos a la definición eléctrica de potencia. Si tenemos una corriente que varía en el tiempo y un voltaje en sus terminales que varía en el tiempo, la potencia en un capacitor o en cualquier dispositivo electrónico se calcula como el producto de la corriente por el voltaje. Ahora, nosotros sabemos de física y de teoría de circuitos que en la corriente en un capacitor está relacionada con la tasa de cambio del voltaje en función del tiempo. Es decir, la corriente se puede calcular como C por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Es decir, que si introducimos esa expresión en la expresión de potencia, lo que obtenemos es que la potencia se puede calcular como C por la derivada de V respecto al tiempo por V de t. Fíjense que si nosotros vamos a hacer el paso inverso para que sea más simple. Si yo calculo la derivada de v cuadrado de t respecto al tiempo, lo que obtengo es dos veces v de t por la derivada de v de t respecto al tiempo. ¿Bien? Fíjense que esto que está acá es lo que tenemos en la expresión de potencia. O sea que esto mismo nosotros lo podemos reemplazar como un medio, o sea me va a quedar c sobre 2 por la derivada de v cuadrado de t respecto al tiempo. Y fíjense que la potencia también es una derivada, es la derivada de la energía instantánea respecto al tiempo. Por lo tanto, como esto es una constante, si nosotros integramos ambos lados entre 0 y t, lo que vamos a obtener es que la energía instantánea en un capacitor no es otra cosa que C sobre 2 por el voltaje. Uy, perdón, me cambió de color acá. Vamos a borrar. Por el voltaje al cuadrado. Esta es una expresión clásica, conocida, a la que hemos llegado de una manera quizás no de la manera tradicional. Algo importante para destacar en la energía es que la energía siempre es mayor que cero. Porque es una función, C es positivo y V cuadrado siempre va a ser una función positiva. En cambio la potencia puede ser positiva o negativa. Es decir, si el capacitor está tomando energía, la potencia la vamos a considerar positiva, y si el capacitor está entregando energía, la potencia va a ser negativa. Para aclarar un poco la relación entre energía y potencia, veamos un caso simple en el que el voltaje en los terminales del capacitor es el que se muestra en la primera figura. El voltaje crece linealmente hasta 10 voltios en un tiempo de 2 milisegundos, se mantiene constante y luego decrece. Como la corriente es C por la derivada del voltaje respecto al tiempo, fíjense que en toda esta región, entre 0 y 2 milisegundos, la pendiente es una constante, igual a 2,5 en este caso, C por la pendiente me da 2,5. Luego la pendiente se hace 0, por lo tanto tengo 0. Y luego la pendiente es negativa, y por lo tanto tengo corriente negativa.
Ahora, la potencia, nosotros sabemos que es el producto de estas dos, que sería la gráfica que tenemos aquí abajo. Cuando multiplico este primer cuadradito por esta primera rampa, obtengo una rampa que tiene esa amplitud de 25 milivatios. Luego, cuando la corriente es cero, la potencia es cero. Y por último, cuando la corriente es negativa, el voltaje todavía es positivo, por lo tanto el producto me da negativo y me da esta rampa. Aquí absorbemos potencia y aquí entregamos potencia. Recordando que la energía es la integral entre 0 y t de la potencia, si nosotros integramos esta curva, fíjense que la integral de esta primera parte, que es una recta, me tiene que dar una ecuación parabólica, que es este crecimiento que tengo ahí. Luego se mantiene constante. Y aquí en esta parte decrece parabólicamente. Es decir, la energía fue siempre positiva. Y si nosotros supongamos que esta es una función, una señal periódica, podríamos establecer una energía media almacenada en el capacitor tomando el valor medio de esta curva que tenemos aquí, que puede andar en algún valor. Lo he dibujado gráficamente donde más o menos pienso que puede estar el valor medio, pero efectivamente hay una energía media almacenada en el capacitor. Vamos a calcular ahora algo que nos interesa en particular para el tema que vamos a ver a continuación, que es la energía almacenada promedio en un capacitor cuando la excitación, es decir, el voltaje en sus terminales, es sinusoidal. Partiendo de la definición que encontramos recién, que la energía instantánea es igual a C sobre 2 por el voltaje al cuadrado, ¿no?, en función del tiempo. Y partiendo de la definición de valor medio, vamos a decir que el valor medio es igual a 1 sobre t, que es el periodo, integral entre 0 y el periodo de la energía. Entonces, vamos a calcular la energía media como 1 sobre t por la integral entre 0 y t de c sobre 2 por b cuadrado de t. Pero dijimos que la excitación va a ser sinusoidal, entonces vamos a escribir a b como un voltaje pico por el seno de omega t. ¿Bien? Entonces esto va al cuadrado diferencial de t. Podemos sacar afuera todo lo que es constante. Perdón que aquí manché un poquito. Esto sería c sobre 2t, b pico cuadrado, integral entre 0 y t de el seno cuadrado de omega t, diferencial de t. Para integrar el seno cuadrado nos conviene escribir la expresión seno cuadrado, esta es una relación trigonométrica, lo voy a escribir acá, seno cuadrado de x es igual, sigo a continuación acá, es igual a 1 medio menos 1 medio del coseno de 2x. Entonces, esto me va a quedar c por b pico cuadrado sobre 2t, integral entre 0 y t de 1 medio menos 1 medio del coseno de 2 omega t diferencial de t. El coseno de 2 omega t integrado entre 0 y t, recuerden que omega es 2pi sobre t,
es un periodo, donde t es el periodo, esta integral me va a dar 0. Con lo cual, solo me queda la integral de una constante, que va a ser t, evaluada entre los intervalos 0 y t, no va a ser otra cosa que t. O sea que esto, en definitiva, me va a quedar c por b pico cuadrado sobre 4. Y este es un resultado muy importante que nos dice el valor medio de la energía. A veces lo van a ver en vez de con una letra E, creo que a continuación lo vamos a usar con la letra W de trabajo. El trabajo medio, ¿no?, o la energía media almacenada en un capacitor, es C por B pico cuadrado sobre 4, donde B pico es esta amplitud. Aquí en la figura se ve el voltaje en el capacitor, la corriente, que está desfasada a 90 grados, la potencia, fíjense que la potencia media es 0, o sea, el área que hay por encima del 0 es exactamente igual al área que hay por debajo del 0, o sea que en las áreas se cancelan, pero la energía media no es 0, sino que va a ser un valor dado por esta ecuación. Veamos si podemos calcularlo rápidamente. En esta gráfica hemos usado C igual a 0,5 microfaradios y B pico igual a 1, con lo cual me quedaría B pico sería 1 al cuadrado por 0,5 micro dividido 4, o sea, la energía en este caso sería media, sería 0,125 microjoules. Queda algo por acá que es relativamente consistente, vamos a pintarlo con otro color, relativamente consistente con la gráfica que hemos dibujado.